Muy bien, es el momento indicado para recibir a nuestro invitado en la jornada de hoy. Bueno, y sobre todo para abordar un tema que realmente nos tiene ocupados desde hace tiempo. La pregunta hoy es, ¿realmente San Juan no debería ir pensando ya en modificar su sistema de riego? ¿No debería ser la Israel de Argentina o la de... A ver, teniendo en cuenta que la sequía es un presente, ha sido un pasado y será un futuro. Venimos abordando esta problemática con quienes tienen ahora la responsabilidad de administrar el agua, pero hay un estudio que se ha llevado adelante por parte de profesionales de la Universidad Católica de Cuyo. Es el Instituto del Agua y su titular es Luis Fernando Jiménez, a quien saludamos. Jiménez, ¿cómo le va? Buenas noches, bienvenidos y gracias por estar con nosotros. Buenas noches, ¿cómo le va María Silvia? Osvaldo, mucho gusto. Un gusto, ingeniero. ¿Cuánto tiempo que no lo Cierto, veo? No le pasan los años, ingeniero, está igual. Mucho tiempo. Pero el Mucho agua tiempo, bendita maneja usted, ingeniero. No vaya a creer. No, vaya a creer. impresionante. igual. Hace Qué 20, motivo. 25 años que usted ha sido funcionario, ¿es así? Y yo tengo, sí, claro, yo tengo 72 ahora y tenía 40 y pico cuando era funcionario. ¡Qué bárbaro! Está qué mejor ahora que antes, impresionante! ingeniero. Bueno. La verdad que así nos pasa a nosotros, los años nos hacen bien. Sí, Sí, yo he decretado que los años los me varones favorecen, por o ahí sea, estamos hablando entre pares. Nos añejamos con los vinos. Claro, exactamente, como debe ser. Muy bien. Ingeniero, ¿se puede modificar el sistema de riego en San Juan sin que esto sea terriblemente oneroso? ¿Puede lograr San Juan dejar este tema de alguna vez por todas, siendo una discusión cuando en verdad está demostrado que necesitamos ir al riego tecnificado? Bueno, sí, efectivamente. Yo creo que las crisis como la que estamos viviendo ahora, yo la veo como una gran oportunidad para modificar los sistemas. Para modificar el sistema de riego en finca y pasar a regar por goteo, que es el gran objetivo, digamos, cuando hay poca agua en los desiertos hay que regar por goteo. Y también para distribuir el agua por los canales con una metodología algo distinta a la que se viene usando históricamente, que es entregar por demanda. Eso significaría que hay que determinar a cada cultivo qué cantidad de agua le hace falta, y cada cultivo y a cada suelo, no como ahora, como se ha venido haciendo durante tantos años, que es entregar el agua en función de los derechos que la ley de agua le da a los propietarios de fincas. Y entonces, cuando uno analiza la historia, digamos, ve que en realidad, usando el sistema de distribución que se ha venido usando durante tantos años, que es entregar por oferta en función de la cantidad de agua disponible, la eficiencia de uso del agua verdaderamente es menos del 50%. ¿Qué quiere decir esto? Que de 100 litros que uno le entrega a la finca por el canal, la planta usa solo 50 litros y los otros 50 litros no los usa. Ese sistema, que es el riego tradicional, hay que irlo cambiando con estas propuestas, ¿no es cierto?, que hace mucho tiempo que ya se han estudiado en la Argentina, ¿no es cierto? El INTA es un especialista en estos temas, que es regar por riego presurizado, y para eso yo creo que estamos encaminados bastante bien, porque el gobierno tiene previsto, según tengo entendido, un programa de financiamiento para el riego por goteo, que a productores de menos de 5 hectáreas creo que le dan un subsidio directo, y a los productores mayores le da crédito subsidiado en distintas escalas. Lo que pasa es que el problema yo creo que es más cultural que otra cosa, porque es muy difícil cambiar una práctica en San Juan y Mendoza de hace más de 100 años, que es regar por oferta, en función del agua disponible, y regar a manto, digamos, por surco o inundando el terreno, y de golpe tener que cambiar a un sistema que es mucho más eficiente, que regaría mucho más hectáreas, digamos. Para que ustedes tengan una idea del impacto del riego por goteo, si un productor tiene una superficie con derecho de riego de 10 hectáreas, hoy con el sistema de distribución y con el riego a manto puede regar como mucho 5 hectáreas, 4 y pico, 4 y medio. Si ese mismo productor con ese mismo derecho de agua tuviera riego por goteo, probablemente regaría 8 o más de 8 hectáreas.
Es decir que, eso es en el caso de la vid, y en el caso de las hortalizas, sobre todo el tomate para industria, que es un commodity muy importante que se está desarrollando ahora, el rendimiento, el regando por goteo aumenta mucho el rendimiento en ese tipo de cultivo. Pasaría de 60 toneladas por hectárea, que es lo que se usaba tradicionalmente en surco, a 100 toneladas por hectárea. Es decir que adoptar el sistema de riego por goteo es una práctica muy recomendable para San Juan, lo diría desde siempre. Lo que pasa es que ahora, con la crisis hídrica que hay, obviamente que también hay que incorporarlo. Eso es lo que yo pienso. Está bien. Y bueno, ingeniero, todo este cambio debiera empezar por tratar de nuevo la ley para que de allí en más el proceso comience, o estoy errado en la visión. bueno, ese es un capítulo muy importante de la ley. Yo tendría que contarles muchas historias. Yo empecé a trabajar en el tema el año 73, cuando me recibí de ingeniero. Y en esa época, la ley era del año 1928. Claro. Hace un momento. Después se cambió, en el año 78 se volvió a cambiar la ley. Pero la del 78 es un poco más conservadora que la del año 1928. Pero cuento esta anécdota pequeña para abordar el tema de la ley. Sí. En esa época se estaba diseñando, ya empezando a construir el dique de Uyuni, cuyo mentor era el doctor Bernardo Sacalic. Ustedes se deben de recordar. Claro que tal sí. cual. Sí. Bueno, y el gobernador en el año 73 era el profesor Eloy Camus. Yo era funcionario también de ese gobierno. Y ellos fueron a Israel y pudieron, para ver cómo regaban los israelitas, y pudieron observar que Israel, con un volumen de agua disponible en total de todas sus fuentes, parecido al de San Juan, regaba 250.000 hectáreas, y en San Juan se regaban 70.000 hectáreas. Entonces, cuando llegó el gobernador del viaje, dijo: miren, muchachos, hay mucho trabajo por hacer acá, tenemos que pasar a regar, no digo 250.000, pero por lo menos 150.000. Y entonces... Claro. Bueno, no, esto demuestra el optimismo que generaba en aquella época, sí, la necesidad de incorporar nuevas tecnologías. Y justamente en ese momento se hizo un proyecto que yo tuve la suerte de participar, el proyecto de colonización de 25 de Mayo Norte, que todavía no se ha habilitado, y el proyecto de reforma del INTA, el estudio de suelos y drenaje, y la impermeabilización de 600 y pico kilómetros de canales. Todo ese proyecto, que era un proyecto complementario al dique de Uyuni, que lo financió el Banco Interamericano de Desarrollo, permitía justamente incorporar estas nuevas tecnologías, entre las cuales estaba el riego por goteo. Claro. Estoy hablando años 73, 74, y también una reforma del Código de Agua en aquella época. Y la reforma que se proponía era solamente agregar un artículo, que era poner un coeficiente efectivo de riego, dejar el coeficiente único como derecho a la propiedad para que no cambiara el valor inmobiliario de la propiedad, pero regar en función de las necesidades de los cultivos. Bueno, ese proyecto no prosperó porque ocurrió el golpe militar. ¿Y cambiar ahora la ley sería mucho problema, entonces? Cambiarla, hoy por hoy. Difícil, mire, es difícil, Osvaldo, por la cultura acumulada, porque en 100 años se acumuló una cultura vinculada al derecho de agua en función de la propiedad. Y entonces el propietario, con una cuestión de sentido común, digamos, como además ese derecho es transmisible, además a perpetuidad por sus herederos, digamos, claro, mucha gente cree que es dueña del agua. Y en realidad no hay dueño. El dueño del agua es el Estado, el pueblo. ¿Y cuánto le costaría, a ver, si nosotros tomáramos en esta investigación que ustedes han realizado en la Universidad Católica de Cuyo, cuánto cuesta si quisiéramos tecnificar todos los cultivos en San Juan? Hay una estimación que se ha hecho en un estudio que hemos realizado nosotros, solamente en los sistemas de riego por goteo, si se incorporaran, calculamos unas 40.000 hectáreas adicionales a las que hoy hay, que ya tienen riego por goteo, unas 40.000 hectáreas más. La inversión que haría falta sería unos 120 millones de dólares aproximadamente. A eso hay que sumarle algunas reformas en los canales, en las compuertas, automatización de compuertas. Habría que sumarle también
digamos, unas lagunas cuando el agua un reservorio, entrega claro, por turno, claro, reservorios para poder distribuir el agua en la finca. Esos otros costos no los tenemos totalmente evaluados, pero sí el sistema de riego por goteo, 120 millones de dólares. Y nosotros sacamos una cuenta que es de que si incorporáramos 40.000 hectáreas al riego por goteo, que el Estado está dispuesto a financiar porque tiene los programas para hacerlo, los beneficios serían inclusive no solo regar lo que hoy se tendría, pasa que eso no se va a hacer inmediato, ¿no? Porque todas no lo podemos hacer de golpe, y los beneficios serían no solo regar lo que hay ahora, sino también se podrían regar 10 o 13.000 hectáreas más adicionales. Con los beneficios de esas 10 o 13.000 hectáreas más adicionales, estaríamos amortizando la cuota anual de esa inversión, 120 millones de dólares. O sea que siempre es conveniente esto. Lo que pasa es que la crisis que hoy tenemos, discúlpeme un segundo que le explique esto, sí. Para mí tiene tres componentes. El componente este que estamos hablando de cómo regar mejor y cómo distribuir mejor para aumentar la eficiencia del riego. El segundo componente es cómo usar correctamente el agua subterránea. Y el tercer componente es cómo mejorar la gobernanza de la administración del recurso agua. Desde nuestro punto de vista son tres componentes. El primero que hemos hablado es este. El segundo, que es el del agua subterránea, claro, no hay ninguna duda, tengo que decirlo acá también, que hay que incorporar agua subterránea ahora en la crisis que tenemos. Claro. Seguramente va a haber que incorporar más pozos. Ahora, lo que pasa es que hay que hacerlo con mucho cuidado porque el acuífero subterráneo se carga del río San Juan, y con los diques que se han construido se ha modificado la forma de recarga del acuífero. Por eso digo entonces que no se puede bombear como uno quisiera y cualquier persona. Claro. Entonces, y el tercero, el de la gobernanza, tiene que ver con que hay que fortalecer el departamento de hidráulica con la junta de riego, porque ese es el órgano natural, legal, y que permite que se analice correctamente y que se tomen las decisiones en conjunto. Yo creo que vamos en buen camino, porque el gobierno lo está logrando. Ojalá. Ingeniero, ha sido usted muy claro. Creo que es un tema que no puede dilatarse en el tiempo. Estas investigaciones, y nada más y nada menos que de la Universidad Católica de Cuyo lo demuestra. El mundo entero también, y desde luego San Juan debe tomar cartas en este asunto, como usted lo ha marcado. Muchísimas gracias por habernos permitido este abordaje con un profesional con sus características, que puede poner sobre la mesa, echar luz sobre lo que puede en algún momento generar inquietud. Muy amable, ingeniero. No, gracias a ustedes. Buenas noches. Muchas gracias. Un gusto, ingeniero. Que ande muy bien. Igualmente.